Muchas gracias, José, y muchas gracias a todos por estar aquí, a la Diputación por invitarme. Para mí es un placer estar aquí con vosotros, porque os dedicáis a esto y la verdad es que uno no siempre tiene el privilegio de poder hablar a personas que estén metidas en esto, trabajando en esto. Muchas veces toca dar conferencias o ponencias a gente que no está en este mundo y que no lo puede vivir tan de cerca, ¿no? Por tanto, el tener la oportunidad de hablar con gente que estáis metidos en esto y que sabéis de lo que estamos hablando, pues es un placer, ¿no? Entonces yo os vengo a explicar un poco mi modesta experiencia en el tema, o sea, lo que yo estoy viviendo alrededor, lo que veo que hablan en los congresos internacionales, lo que nos cuenta la gente de otras latitudes y un poco lo que estoy viendo en organizaciones de nuestro entorno, tanto en España como en Europa o incluso en Estados Unidos, ¿no? Pero antes de concretar en cómo impacta todo eso de la formación 2.0, lo que hemos llamado formación 2.0, porque es una forma de hablar, en las organizaciones en nuestro entorno y en concreto en las administraciones públicas españolas, que impacta notablemente, querría ir a un estadio anterior y hablar de cómo nos impacta en general, cómo nos está impactando en general las nuevas tecnologías en nuestro mundo, porque nos está impactando grandemente, profundamente, ¿eh? Bueno, ¿cuáles son estos cambios? Básicamente, lo que provoca la llegada de las nuevas tecnologías de comunicación es que el poder central, digamos, el jefe que cortaba la cinta e inauguraba la fábrica, está perdiendo poder y lo está ganando la gente que está detrás, lo estamos ganando los usuarios, ¿eh? Básicamente lo que provoca la llegada de Internet y de todas las nuevas tecnologías de comunicación es que nos da la oportunidad de estar al mismo nivel que un ministro, ¿eh? No al mismo nivel en los medios de comunicación, pero nos da la oportunidad de comunicarnos con él y nos da la oportunidad, nos da voz, que antes no teníamos o teníamos muy poquita, ¿eh? Los instrumentos, ¿eh? Os decía que todos tenemos la web 2.0 a nuestro alcance y estamos viviendo con ella, y quería poner algunos ejemplos. Hay 4 grupos de recursos en la web 2.0 para interactuar a nuestra disposición y seguro que conocéis muchos de ellos, ¿eh? Por ejemplo, las redes sociales, y la más típica es Facebook, que yo creo que ha sido la herramienta que ha evangelizado más sobre este tema, ¿no? Bueno, Facebook y otras redes sociales como las profesionales, como LinkedIn, permiten estar en contacto a muchos profesionales de muchas partes del mundo y comunicarse, y nos permiten seguir sus cambios laborales, y nos permiten ver quién les recomienda y a quién conocen, cosa que antes era imposible. Ahora es curioso meterte en la página de LinkedIn y fijarte en quién está contactado con quién, y de eso aprendes mucho, ¿eh? Aprendes mucho de quién conoce a quién, que no lo sabías, y aprendes mucho de las recomendaciones que se hacen unos a otros, y aprendes mucho de los grupos de trabajo que se montan, muchas veces internacionales, de gente que no conoces y que nunca vas a conocer presencialmente, que conoces solo por la plataforma. Otras herramientas muy potentes son las de crear recursos, que conocéis muchas también. Por ejemplo, la más conocida o la más típica, la Wikipedia. La Wikipedia, luego hablaré un poco más de ella, pero es la enciclopedia más consultada del mundo. Recursos para recuperar información. En estos momentos uno puede tener avisadores de Internet que cada vez que sale el apellido de una persona o una palabra que quiere seguir, le avisan de que ha salido un artículo o un contenido nuevo en Internet con esa palabra, y puede ir rastreando información, cosa que antes era muy difícil. Y por último, recursos o herramientas para compartir recursos que todos conocéis también, por ejemplo YouTube. ¿Cómo impacta esto a nuestro alrededor? Pues bueno, la verdad es que, como decía, muy notablemente. Por ejemplo, este señor del que he hablado antes brevemente no sería presidente de los Estados Unidos si no existiera Internet, así de claro, ¿eh? 45% de los votos que consiguió el señor Obama, y sobre todo de fondos que recaudó en la campaña, los recaudó a base de nuevas tecnologías, ¿eh? La señora Hillary Clinton estaba mucho mejor situada en las encuestas para ser la candidata demócrata, y el candidato republicano McCain tenía mucho más dinero para la campaña que el señor Obama, pero el señor Obama tenía unos asesores de campaña que sabían mucho de nuevas tecnologías y se preocuparon de colocar en las redes sociales, de empezar a hacer campaña de recaudar fondos. No tuvo muy escasos donantes de mucho dinero, lo que tuvo es muchos donantes de poquito dinero el señor Obama, porque manejó bien las redes sociales. Y al final se calculó que el 45% de votos no los hubiera obtenido sin existir en concreto 2 redes sociales, que son Facebook y LinkedIn.
Bueno, esto impacta en las administraciones públicas, para bajar al terreno de lo concreto, impacta tremendamente. Lo sepan las administraciones públicas afectadas o no lo sepan, porque impacta en la sociedad. Como impacta en la sociedad, impacta en las administraciones. Básicamente que todo está yendo mucho más rápido, cada vez el ritmo se acelera más, y en que cuesta mucho más hacerlo mejor. Hacerlo mejor cuesta porque la gente tiene mucho más criterio y mucho más acceso a información. ¿Cómo se ha planteado o se sigue planteando en muchas administraciones públicas la formación, la que llamamos la formación 1.0, la anterior etapa de la formación? La anterior no quiere decir que ya haya pasado de largo, ¿eh? Es la que se sigue implantando en la mayor parte de las administraciones públicas que yo conozco de cerca. Bueno, básicamente, ¿qué se están haciendo? Programas muy enlatados. Los proveedores de formación traen programas enlatados. Traen una metodología que conocen, copian y pegan y la imparten en todos sitios igual. Se traen muchos profesores de fuera y casi nunca se buscan dentro. Hay veces que hay que traer expertos de fuera, efectivamente, porque tienen conocimiento de algunos temas concretos y es importante traerlos de fuera. Pero es mucho más potente el profesor interno, muchísimo más. Básicamente porque sabe de lo que habla de primera mano, porque está trabajando en el mismo tipo de organización. Los proveedores no hacen muchas veces análisis previos de contenidos. Y es importante hacer análisis de contenidos, porque no todos los contenidos es adecuado impartirlos en todos los formatos. Hay 4 tipos fundamentales de contenidos que no me voy a entretener mucho en deciros porque me quedan 5 minutos de exposición, que son factuales, conceptuales, procedimentales y actitudinales. Y hay un canal óptimo o 2 para cada uno de estos contenidos. Hay contenidos que es mejor y más potente darlos virtualmente, más potente que presencialmente, y hay contenidos que no se pueden dar virtualmente y hay que darlos presencialmente. ¿De qué se quejan los profesionales de la administración con los que yo he hablado? Que he hablado con muchos, la verdad es que con muchos, cada vez hablo con más y es un diálogo muy enriquecedor, ¿no? Básicamente de que no disponen de tiempo, que se les hace programas demasiado largos, que no pueden seguirlos, que no pueden estar 3 o 4 días fuera de su despacho, que no pueden, que se les hagan acciones más cortas. ¿En qué consiste la formación 2.0 básicamente? Pues en elaborar una estrategia previa en red quiere decir escuchando mucho a las demandas de formación de la organización, como se os escucha mucho a todos los aquí presentes, con una estrategia determinada para que tenga un sentido, que se hace entrevistas a muestras significativas de destinatarios en red quiere decir con herramientas colaborativas, con encuestas, pero también en blogs, pero también en herramientas de internet colaborativas, y se les pregunta cosas tan básicas como tú qué harías, qué te interesa, y en qué estarías interesado en participar, en qué tienes tiempo de participar. En hacer lo que se llama itinerarios modulares, en hacer programas más largos en el tiempo, pero modulares, muy concretos en acciones concretas, es decir, en hacer un seguimiento a cada individuo como el que hace un médico de cabecera, que le dice, mire, usted necesita hacer footing y usted necesita bajar el colesterol, pero su mujer o su marido no lo necesita usted. En hacer itinerarios personalizados para cada individuo de la organización. Y esto se puede hacer, es laborioso, pero se puede hacer. Y en recetarle 2 o 3 o 4 acciones formativas durante el año ad hoc para él y no para otro, adecuadas para él. En hacer colecciones de casos prácticos de la administración. El storytelling, que se llama, que es básicamente historias redactadas o por lo menos ideadas por gente interna, es una herramienta muy potente de formación. Formar y motivar equipos de tutores internos, que, como digo, igual no pueden impartir según qué temas muy especializados que se necesitan formadores externos para impartir, pero sí que pueden hacer un seguimiento de cada individuo y intentar animarle un poco a que complete los itinerarios y a que haga los módulos, básicamente. Una especie de coach, una especie de tutor interno que anima a los componentes de una determinada aula a que sigan el programa. Esto se puede hacer muy bien por nuevas tecnologías mediante internet. Y básicamente a eso se dirige la formación 2.0, la que hemos llamado formación 2.0, que está muy basada en usar herramientas virtuales, porque si no es muy difícil implementarlo. Y nada más por hoy, muchas gracias.